Buenos días. Mantengan por favor su Biblia abierta en este pasaje que acabamos de leer de Gálatas, capítulo 1. Porque en él vamos a meditar en esta mañana, a reflexionar, a aprender y a afirmar nuestra fe. Hace muchos años conocí a un hermano en Cristo. Su testimonio fue fuerte, ¿no? Fue que llamó la atención porque el Señor tocó su corazón cuando le evangelizaron, le presentaron a Jesucristo, abrió su corazón. Él era un hombre muy disipador, un hombre que tenía dinero y dobló su vida a Jesucristo. El Señor lo tomó y como reacción de gratitud abrió su casa y dijo, pues que se hagan aquí cultos. Y se comenzaron a hacer cultos en su casa. Empezó a llegar a la gente, él salía a predicar a sus vecinos porque el testimonio que tenía era fuerte. ¿Eres el borracho? Sí, es el borracho, pero ahora ya es cristiano. ¡Ay, qué bueno! Y la gente empezaba a llegar a la congregación. Llegó mucha gente y entonces se empezó a buscar construir ya un templo. Y el hermano dijo, yo voy a donar este terreno. Y cuando se iba a hacer la donación, no sé, un par de meses tal vez antes, este hermano fue visitado por otra iglesia. Le comenzó a reinterpretar el evangelio y le enseñó la doctrina de los demonios. Que hay demonios por aquí, que hay demonios por allá, que esto tiene demonio, que tu casa está endemoniada y que por allí ha de haber algo que es del diablo. Todo era del diablo. Y el hermano comenzó a creerlo. Estoy hablando de un hombre de más de 60 años. Él estudiaba la Biblia. Estoy hablando de un hombre sincero. Y de pronto su fe comenzó a confundirse. Empezó a hablar con el pastor, empezó a hablar con el anciano de iglesia que estaba allí y finalmente decidió no dar el templo, no dar su terreno para la construcción del templo a la iglesia presbiteriana. Pero se lo obsequió a la otra iglesia. El presidente de los jóvenes de una sociedad, de una iglesia, hermana nuestra, el presidente, un domingo pidió permiso a su pastor para ausentarse. Me voy a ausentar, tengo un compromiso. Y a las 12 del día, yo no sé cómo, pero es un grupo de cristianos que están en el Politécnico, entran al Politécnico y en la fuente de agua del Politécnico se bautizó, dobló su rodilla y confesó la fe de la Iglesia de los Discípulos de Cristo. Tal vez ustedes los conozcan, son estudiantiles, trabajan mucho con los chavos. Se fue con ellos. Tal vez tú conozcas a una persona que ha estado en el Evangelio y de pronto se va seducido por otro tipo de doctrinas que se alejan de la palabra de Dios. Tal vez los has visto comprometidos en el liderazgo. Yo he visto pastores que de pronto dicen, ya no puedo continuar con esta doctrina, no me queda clara, me voy a otra denominación. Yo lo he visto. Y es un caso que Pablo también vivió. Al leer la carta a los Gálatas, vemos el sentimiento de su corazón en relación a los hermanos que él visitó. Él les evangelizó, él los bautizó, él los discipula, los organiza y finalmente, muchas gracias, hermano. Muchas gracias.
¡Ay, está caliente! Pero me va a ayudar mucho, hermanos, porque para la garganta, no vayan a pensar que, no, si las hermanas nos trataron muy bien en la mañana, nos dieron un desayuno muy rico. Muchas gracias, hermanas. Y de pronto, esta iglesia que él fundó, que él organizó, cuando él se va, llega otra iglesia conocida como los judaizantes y comienzan a hablar con los hermanos, con los líderes, y les empieza a entrar confusión, al grado de que se apartan del evangelio. Pablo, al escuchar esto, estoy hablando del año 50 aproximadamente de la era cristiana, toma su pluma y empieza a escribir, y se salta porque al leer al apóstol Pablo en sus cartas, sus saludos tan bonitos como comienza, se salta 2 que 3 cosas importantes y se va directo en el versículo 6 a lo que acabamos ya de leer. Esta carta a los Gálatas es conocida como la Carta Magna de la libertad cristiana. Martín Lutero lo consideraba su libro preferido de la Biblia. Porque en ella, hermanos, queda claro, muy claro, que la salvación del alma, del creyente, no está en las obras de la ley, sino en la gracia de Jesucristo. No hay otro libro en el Nuevo Testamento que sea tan claro, que hable de la justificación y de la gracia, separándolo del esfuerzo humano para ganarse la salvación. Por eso es que en el ambiente en el que vivimos hoy, un ambiente patriótico, porque ya empezó el mes de septiembre, el mes patrio, hablar de la libertad, hermanos, es una necesidad para nosotros, porque es hablar del evangelio. Hoy en día, hermanos, la iglesia cristiana no está exenta. Tú no estás exento, yo no estoy exento de ser confundidos en el evangelio, de ser confundido en tu fe. Tal vez ya no estén los judaizantes, aunque hay judaizantes, por supuesto que hay. Ahora existe tal vez más riesgo, porque ¿cuáles eran las filosofías de la época de los Gálatas? Los judaizantes eran unos. ¿Qué otras filosofías? A ver, hermanos, ya lo mencionaba yo hace poco en un mensaje acerca de toda la distorsión de las doctrinas de ese entonces. Y eran estaban los herodianos, partido de un grupo que seguía a Herodes. ¿Qué más? Los nicolaitas, que no se sabe qué hacían los nicolaitas, pero seguían a Nicolás. Están en el libro de Apocalipsis. Los de la doctrina de Balaam. Que ellos, la característica era debilitar a la iglesia. La doctrina de Balaam, recuerden allá en el Antiguo Testamento, le ofrecieron dinero para maldecir al pueblo de Israel, solo había bendición, pero les vendió el remedio para echarlos a perder. Y es: júntalos con los no creyentes y las no creyentes. ¿Qué otras doctrinas? Están las doctrinas de los demonios, están las doctrinas de los hombres, están las doctrinas de los fariseos, pero había otros, estaban los gnósticos, un poco más filosóficos. Hoy en nuestros días también existen denominaciones, iglesias con doctrinas que pervierten la verdad del evangelio, y que si no estamos firmes en el evangelio de Cristo, fácilmente nos podemos ir. Hermanos, que me invitaron a esta iglesia. Bueno, pues ve y luego invítalo tú. No, es que no quieren venir, dicen que aquella es la buena. Quiera Dios, hermanos, que con este mensaje que hablaremos el día de hoy, titulado El verdadero evangelio, tu fe, mi fe, quede firme en el verdadero evangelio, y que podamos tener mucha claridad sobre los engaños
que intentan pervertir el verdadero evangelio de Cristo. Hagamos una oración. Amado Padre, en nombre de Jesús, vamos a abrir tu palabra, vamos a hablar sobre los Gálatas. Pero Señor, al hablar de los Gálatas, hablaremos también de un problema que vive la iglesia cristiana, las falsas doctrinas. Guíanos con tu Espíritu Santo, te lo rogamos en el nombre de Jesús, y enséñanos tu verdad siempre. En Cristo. Amén. Versículo 6. Así de fuerte habló Pablo. Lo demandaba la situación. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ya lo afirmará en el versículo 7, no es que haya otro evangelio, sino que el evangelio se pervierte. Así que, hermanos, hablemos en primer lugar del evangelio. Conceptos, si ustedes quieren, tan básicos de la fe, pero que a veces no tenemos claro. Vamos a predicar el evangelio. Uy, ¿qué es el evangelio? Algo, hermanos, que debe quedar muy claro para nosotros y que muchos no lo alcanzamos a comprender. El evangelio no es una iglesia. El evangelio no es una iglesia. El evangelio tampoco es una denominación. Está bien tener una iglesia y tener identidad denominacional. Está bien, nosotros somos parte de una iglesia que tiene un nombre y que también sabemos que existen otras denominaciones, hermanas nuestras, que compartimos las mismas doctrinas del evangelio. El evangelio entonces no es una denominación. El evangelio tampoco es una religión, el evangelio es la verdad. El evangelio es la verdad contenida en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es el evangelio? Y les hago esta pregunta a ustedes. Las buenas nuevas ¿ven que no es tan fácil? Es un mensaje. ¿Qué más? ¿Mande? Es hablar de Cristo. Un camino. Y eso nos puede resultarnos un poquito complejo porque tan solo la palabra evangelio es una palabra en griego. La palabra evangelio es evangelion. Y significa buenas noticias. ¿Qué serán buenas noticias? ¿Qué serán buenas noticias? Imaginemos entonces en un contexto del Nuevo Testamento donde, y ahora el evangelio, las buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuáles son? ¿Para qué han sido tan buenas? ¿Mande? Que Él nos salva, la vida eterna, esperanza, la paz con Dios. Hermanos, el evangelio resulta interesante y todavía no decimos qué es, ¿verdad? Resulta tan interesante en el contexto del Nuevo Testamento cuando las doctrinas de los fariseos, de los publicanos y de los escribas era demasiado alta. El estándar para estar bien con Dios era muy alto. Esa es la doctrina judaizante. Y con esta dificultad, imposibilidad de estar en paz con Dios, pues los fariseos estaban por encima de la población, porque ellos sí cumplían la ley, porque ellos se esforzaban para cumplir la ley, porque ellos estaban bien con Dios. La mayoría no. Entonces era tan complicado estar en paz con Dios, era tan complicado hacer las cosas bien, que la mayoría ni siquiera podía entrar al templo. La gente que seguía a Jesús era la gente que no podía entrar al templo, que sentía que no podía cumplir con los estándares establecidos por la iglesia en ese entonces. Y pues si hacemos una revisión de la gente que seguía a Jesús lo seguían
los borrachos, las prostitutas, los enfermos, los adúlteros, los pecadores, los rateros, los leprosos, pues no los dejaban entrar en la iglesia. Bueno, yo creo que hoy, ni hoy. Dice, hermanos, el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en perseveráis, y por el cual asimismo, si tenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, imagínense, vamos a bautizar. Hoy sí les hacemos las preguntas. ¿Sí? ¿Consideras que la palabra de Dios contenida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es la palabra de Dios? Etcétera, 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 etcétera. Les hacemos varias preguntas y dicen amén. Ya, pero antes nos pasamos por un curso que son por lo menos de 10 lecciones. Pero en ese momento, hermanos, cuando el Evangelio empezaba y se organizaba también doctrinalmente, frases como estas debían ser muy, pero muy creídas, muy claras para los hermanos que se bautizaban. ¿Qué es entonces el Evangelio? Que Cristo murió por nosotros. Eso es. El problema hoy en día, hermanos, que no es atractivo el Evangelio porque no se vive la misma necesidad moral del siglo I. El humanismo, el liberalismo y la libertad de esta filosofía no le permite a la gente sentir que ni necesite de Dios. En Juan 3:16, un texto por excelencia para nosotros, porque lo conocemos como básico para la evangelización, dice, Juan 3:16, de memoria lo sabemos: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así. Este es el Evangelio. Pero hay otra verdad que enseña el apóstol Pablo y dice que el Evangelio trae libertad. Toda la carta es de libertad. Ya hablaremos durante todo este mes en una serie de sermones alusivos a esta carta y hablaremos de la libertad. De la libertad de la ley. Vámoslo viendo. Porque la ley nos obliga a cumplir para ser salvos. Pero también, como dice Pablo, por una falla que tengamos, hemos violado toda la ley. Trae libertad. Este evangelio verdadero, amados hermanos, se centra en Jesucristo y no en el hombre. La palabra para diferenciarlo es que hablamos de una salvación centrada en Cristo o cristocéntrica. La salvación del hombre está en Jesucristo, no en el hombre, no en los méritos del hombre, no en el comportamiento. Y entonces podríamos preguntar, ¿la salvación se pierde? ¿Por qué? Porque no depende de nosotros. Depende, a menos que Dios diga, ya te voy a quitar la salvación, ya. A menos entonces dices, bueno, pero ¿nuestras acciones condicionan nuestra salvación? Les pregunto, ¿nuestras acciones condicionan la salvación? O sea, ¿la salvación está a como yo me porte? La salvación es a lo que hizo Cristo en la cruz. Esto es una salvación cristocéntrica.
¿Perderé mi salvación si dejo de ir a la iglesia? Bueno, ya son menos los que dicen. Otra vez, ¿perderé mi salvación porque deje de ir a la iglesia? ¿Perderé mi salvación si me voy de vicioso? Depende. Alguien dijo, depende. ¿Qué vicio? A ver. Nosotros tendemos como seres humanos a verlo así, a clasificar por el escándalo social o moral de una conducta, pero Dios, hermanos, no toma en cuenta el pecado, porque el pecado ha sido perdonado. En la Escritura nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Por eso, y dice el apóstol Juan, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos ha limpiado y nos limpia de todo pecado. Si creemos esto, amados hermanos, estaremos en un evangelio centrado en Jesucristo y no en un evangelio centrado en el hombre. En el hombre. ¿Qué será, hermanos? Y tan importante es lo uno como lo otro, por supuesto. Pero Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la diferencia o la relación que existe cuando hablamos del conocimiento del evangelio y hablamos también de la vida? Que de la vida y del comportamiento, que en la medida en que vamos siendo conscientes, hermanos, nuestra necesidad de tener cambios en la persona, nuestra forma de pensar y nuestra forma de hablar, el Espíritu Santo nos va moldeando de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Cualquier esfuerzo humano para alcanzar la salvación simplemente será un pobre sustituto de la muerte de Cristo. En segundo lugar, hermanos, el evangelio verdadero no solamente se centra en Jesucristo. El evangelio verdadero se puede pervertir. Sí se puede pervertir. Aquí les dice, hermanos, en el versículo 7, perdón, desde el 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo fue judaizante, ¿están de acuerdo? Y persiguió a la iglesia. Él narra y describe, no creo que con lujo de detalle y con un sentimiento de orgullo, cómo abría las casas, que él traía cartas, él se movía en las esferas políticas y conseguía permisos para entrar a las casas de los judíos que se habían convertido al evangelio, de los que se habían hecho cristianos, y entraba y los arrastraba y los llevaba y los castigaba. Y de una forma pública, él encabezaba la muerte, el martirio en este caso, de los grandes, de los hombres de Dios, ¿no? Grandes, es un tamaño que yo le dé. Y entre ellos está Esteban. Ustedes recordarán, ¿qué le hizo Esteban? Lo lapidaron. Esto era lo que hacía Pablo, y Pablo era sincero porque él sentía que alababa a Dios, que agradaba a Dios. Él creía que su celo era justificado. Él era como la espada de justicia del Antiguo Testamento. Pero ¿qué sucede? Que el Señor se le aparece y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te escoces contra el aguijón. O sea, me estás alterando. Y Dios lo llama y lo transforma para hacerlo el predicador ahora de los gentiles.
Creo, hermanos, que la gente o las personas que pueden alterar el Evangelio de Cristo lo hacen porque hay ignorancia. Pero la forma en que se hace atractivo, aquí hablamos de una conducta, porque miren, dice el versículo 7, no hay otro, no es que haya otro, sino que hay algunos. ¿Quiénes son esos algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo? Una de las características del judaísmo o del judaizar, y lo dijo Jesús, mueven mar y tierra para buscar a un prosélito. ¿Qué es un prosélito? O sea, ellos hacían su chamba de evangelizar. Los hacían judíos, pero no eran judíos, sino que eran de otros países. Pero les vendían o les daban esa enseñanza judía y entonces solo no los circuncidaban, porque eso era algo reservado, entonces los acercaban. Y había unos que decían, sí, yo me quiero circuncidar, bueno. Entonces así tenía su población la iglesia judía. Estaban los judíos, estaban los judíos griegos, estaban los simpatizantes, estaban los prosélitos y estaban los temerosos de Dios. Esa era la población de la iglesia. Sí, iban lejos, le invertían. Y entonces dice Jesús, y cuando lo han encontrado, lo hacen igual o peor que ustedes. Hacerlo atractivo. Dije hace un momento que estas personas, estos algunos, seguramente personas sí que no conocían el Evangelio, no reconocían el Evangelio, pero pervertían el Evangelio. Pervertían el Evangelio, vamos a decirlo, sin darnos cuenta. Ahora, hermanos, por supuesto que lo hacían atractivo. Y así es, porque el engaño se queda guardado. Pero hay una cara, es la cara que se ve, es la cara atractiva, donde se nos puede a nosotros también engañar. ¿Cómo? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se nos puede engañar a nosotros? ¿Cómo? ¿Cómo se puede pervertir el Evangelio? Aquí está el Evangelio de la prosperidad. Es tan delgadita, hermanos, tan delgadita, porque la Biblia habla de prosperidad, habla de mucha prosperidad. Es más, la Biblia, pues de ricos, hermanos. Hay un pueblo rico, billete. Todavía tienen billetes los judíos. Entonces hay una línea muy delgada, que no se alcanza a notar. ¿En qué momento ya se salió la prosperidad de la Biblia y entró la prosperidad humana? Esa es una doctrina de prosperidad que atrae mucho. ¿Otra? ¿Mande? Pero... ¿Cómo? Ajá, pero ¿alguna doctrina, algún ejemplo? Una es la prosperidad. Digamos en el... un humanismo, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo mismo de decir tú puedes? ¿Alguien dijo aquí es lo mismo? ¿No es lo mismo decir tú puedes? A todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, sí está el humanismo muy metido. Otra. La meditación, el Reiki. Claro, son filosofías que
están cerca de nosotros, pero no tanto que sustituyan como el Evangelio, o que se metan a la iglesia. ¿Alguien de aquí maneja el Reiki? ¿No? Bueno. No es que esté mal, no, o sea, es una pregunta así de... No, o sea, porque... Ajá. Otra doctrina, hermanos, que se mete a la iglesia para pervertir el Evangelio. ¿Mande? La de declarar. Ok, miren, aquí, hermanos, otra vez es muy delgada la línea porque la Biblia habla de esto. Yo hasta lo he dicho. Bueno, pues la Biblia dice que lo declares. Pues dice la Biblia, no yo. Pero, hermanos, de veras, se nos olvida ya decirle a Dios y creemos que es una fórmula. Como una fórmula que yo me sé y como la gente que dice, yo repito este salmo y el miedo se va, a ver, préstamelo, y yo lo repito y no pasa nada. Pues no, hermanos, eso de que textos, repite este texto y te va a ir bien. Pues, no, o sea, eso es muy supersticioso. ¿Qué más? Otra doctrina, hermanos, más fuerte. ¿La qué? Ok, la de las obras, sí, muy común. Y muy común también dentro de la iglesia, querramos que no. O sea, somos muy moralistas. Yo creo que la iglesia presbiteriana, hay que asumirlo y hay que reconocerlo, tiene ese daño, es demasiado moralista. ¿Mande? Porque no es bíblico, pues el moralismo no es bíblico, es precisamente esto de lo que estábamos hablando. El hablar de las obras, pensar que por las obras nos definimos como cristianos. O sea, aquí, nosotros como seres humanos y aquí en la tierra decimos, ni ha de ser cristiano. ¿Por qué? Porque nos fijamos en sus acciones. Ya cuando nos vemos las nuestras, las justificamos. No, es que yo, porque esto y por otro. No, yo tomo por receta médica, ¿no? O la apariencia. Sí, así es. Somos moralistas, ¿no? Otra doctrina, hermanos, otra doctrina. O sea, porque muchas veces, o sea, somos ya completos en Cristo por la muerte de nuestro Señor, que nos dio la libertad del perdón de pecados. Pero para algunos no está completa y tú tienes que tus maldiciones, que tú vas arrastrando, te llevan a retiros, a que te vomites, y eso no es bíblico, porque Cristo lo pagó todo en la cruz, todos tus pecados, toda la vida peor que te tocaba, Él la pagó, la ira de Dios cayó sobre el Hijo, el inocente es culpable, y nosotros pecadores como
que el castigo para nosotros, ahora podemos gozar de esa paz que Él nos da y esa paz con el Padre. Así es, no tenemos nada que agregar. Nada. Hay gente que es que si te vas a bautizar, ya no debes de pecar. Es que si tienes ese pecado, entonces todavía no eres creyente. Y entonces todavía no tienes al Espíritu. Por ejemplo, yo iba a señalar esta otra, ¿no? Ven acá sí se siente en mi iglesia, sí se siente el Espíritu, ¿no? Y entonces, hermanos, hay una distorsión del Evangelio, a llevar a una experiencia y a las sensaciones la presencia del Espíritu Santo. Otras doctrinas, el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo, hermanos? ¿Quién dijo? Ajá. Sí, hermana, con confianza, por favor. ¿Cuál es el ecumenismo? Ese tal vez podría ser un sincretismo, ¿eh? Donde se mezclan los diferentes credos, pero el ecumenismo es la convivencia del católico con el protestante, con el testigo de Jehová, con el mormón, y cada uno sabe que yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, yo soy esto, pero están conviviendo y eso genera mucha confusión. Ustedes recuerdan cuando Alex Campos es un ícono de la música cristiana y cantó en el Vaticano. Y, o sea, personalmente, pues, a mí no me causó ningún problema, pero me di cuenta que a otros sí. Entonces el ecumenismo confunde. ¿Qué más, hermanos? ¿Ya? Ahora, vivimos en tiempos en los que es muy fácil acceder a muchas doctrinas a través de los medios de comunicación. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí se utiliza una palabra y dice que pervierten, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los medios, hablé hace un momento de los medios. O sea, prendemos el internet o la internet y abrimos, es domingo, vamos a buscar un culto. Y no tenemos a veces la capacidad, y hay gente que sigue ciertos predicadores, algunos por recomendación, que sigue ciertas iglesias, que sigue ciertos cultos, pero atraídos ¿por qué? ¿Por qué? Una vez me dice un hermano, un buen predicador, que buena doctrina y todo, ya le recomendé uno. Ya había traducciones al español y le dije, ya hay traducción al español, puede escuchar a este predicador. No, me aburre. No, encontré otro muy bueno. Y bueno, no les digo quién, porque seguramente lo conocen. Pero pues es uno de los apóstoles, o sea, de las doctrinas apostólicas o de las iglesias apostólicas, pues que tal vez tienen una buena personalidad, y yo pienso que estos también tenían una buena personalidad para acercarse a la gente y para empezarla a confundir. No con la intención de confundirlos, sino tal vez para ellos era reeducarlos en la verdad o regresarlos al camino del que se habían salido. Qué difícil, sí, y ¿por qué? Porque tenemos que romper muchos modelos que nosotros llegamos a construir. A través de la alabanza, hermanos, se filtran muchas doctrinas antibíblicas. ¿Cuántas veces ya nos han revisado y siguen con revisiones ahorita en nuestro himnario? ¿Por qué? Porque le siguen encontrando himnos con doctrinas pues que no son bíblicas. Y que si las llegamos a creer de tanto que las estamos cantando, nuestro evangelio, la versión del evangelio que tenemos, empieza a distorsionarse. Un predicador con una buena voz, con un buen carisma, que lo sigue mucha gente, puede ser atractivo.
Porque hay mucha forma en que nosotros podemos expresarnos, sí, la personalidad, o sea, es el medio a través del cual se presenta el Evangelio, a través de la personalidad. Y si esa personalidad puede ser atractiva para algunos, también puede ser que simplemente nos empezamos a confundir. Creo, hermanos, que hay que tener mucha firmeza. Cuando tenemos muy firme el Evangelio, nos podemos decir esto no, esto no, esto no y esto no. Pues todo empieza con eso. Te invito a mi iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque persiste un pensamiento como el de los judíos, llevarse gente de otras iglesias. Algunos de ustedes conocen el tabernáculo donde estuve pastoreando durante mucho tiempo. Y en esa iglesia, hermanos, llegaban pastores de diferentes denominaciones, buscando precisamente al pastor para enseñarle o reenseñarle la Escritura. De veras, me decían, no, es que mira, aquí la Biblia dice. Bueno, no, un día entró un hermano y dijo que la Biblia enseña que las mujeres no deben de usar pantalón. Yo le decía, hermano, ¿pero dónde dice? Aquí, hermano, aquí dice, aquí dice. Y me abrió Levítico. Aquí dice. No, pues yo no lo veo. Pero él lo veía. Y de pronto le dije, señálalo con el dedo. Y él se dio cuenta que ni siquiera decía eso la Escritura. Pero él creía que lo decía. Dejó su denominación. Pues eres un anciano de iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque hay iglesias donde no se lee la Biblia, donde no se enseña la Biblia, se enseñan doctrinas de hombres. Eso es muy fácil hacerlo. He hablado de la responsabilidad que tenemos aquí y con esto quiero terminar. Los pastores, hermanos, y los líderes tenemos una gran responsabilidad porque enseñamos el Evangelio, lo podemos pervertir. Versículo 8 y 9, vean lo que dice. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Va de nuevo, dice en el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué es anatema, hermanos? Sí que estaba enojado Pablo, ¿Qué es? Que sea maldito. Es una maldición. Pervertir el evangelio es una maldición. Qué bueno aquellos que escuchaban a Pablo y después de escucharlo ibas y revisaban las escrituras a ver si es cierto que lo que decía él era verdad. Hay una gran responsabilidad en los líderes porque enseñamos el evangelio o enseñamos otra cosa que parece el evangelio. Aquí presenta a los ángeles porque dice, o un ángel del cielo, imagínense, no, me lo dijo un ángel. Seguro sí, era un ángel, me lo dijo. Tal vez ustedes han escuchado sobre la angelología. No es la angelología, porque la angelología es parte de la teología, el estudio de los ángeles. Pero hay toda una doctrina acerca del culto a los ángeles. Y la gente platica con ellos, habla con ellos y consideran que lo que ellos les dicen es la verdad. Pablo dice, pues si se presentara un ángel, pero les presenta un evangelio diferente, el mismo ángel, imagínense, maldiciendo hasta a los ángeles. Pues el ángel que les presente un evangelio diferente, sea maldito. Pero Pablo también se pone en la línea y dice, yo, si les presento un evangelio diferente, a mí también, que me caiga la maldición. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con lo que vemos de frente. Es que lo dice muy bonito,
tiene don para hablar, es un gran predicador, que elocuente. No, hermanos. ¿Cómo hablarán los ángeles? Sí, seguramente mucho mejor que nosotros. ¿Qué aspecto tendrán los ángeles? No sé, cada uno se los imagina como quiere, ¿no? Pero seguramente una buena imagen. Lo que está diciendo Pablo, hermanos, es que no depende de la persona. No depende de la persona. A mí me gusta ir con aquel pastor, que ese pastor como que no es la persona, no aquella iglesia, porque allá no es la iglesia, es el mensaje, amados hermanos, es el mensaje de la palabra de Dios. Es el mensaje de la palabra de Dios. Y así pueda pasar una persona, lo digo con mucho respeto, en un nivel de ignorancia muy básica, pero abre la palabra de Dios, como dijera Francis Schaeffer, un teólogo y pastor y filósofo de la iglesia protestante. Si abre la Biblia, el hombre más ignorante tiene la verdad. Porque no es la elocuencia, no es la figura, no son mis títulos, mis credenciales, a qué seminarios fui, cuántos libros he escrito, es que yo abra la palabra de Dios. Y en estos tiempos, amados hermanos, es muy fácil predicar desde el púlpito, no la palabra de Dios, no el evangelio. Hace 8 días prediqué en una iglesia, en la iglesia de Chalma, pues ahí nací, naciste hermana, y varios de por aquí. Y yo les decíamos, es que de verdad, si analizamos un sermón, porque yo lo hago, analizo un sermón, bueno, mío y de quien sea, y lo empezamos a ver, esto sí es de la Biblia, esto es una historia, este es de la Biblia, este es del hermano que no quiso donar su templo, su terreno, este es del hermano, y este es de lo que estaba diciendo del hermano que se fue a bautizar al Poli. Y empezamos, ¿saben cuánto realmente se enseña la palabra de Dios? Muy poquito. Yo creo que hasta menos de un 20%. Predicadores cuentan bonitas anécdotas y conmueven el corazón. No predicó el evangelio, no abrió la Biblia, no habló de Cristo. Hay personas que hablan de ellos mismos, que cuentan su testimonio, que vienen aquí a repetir lo que leyeron de un libro, lo que les contaron. Eso no es la palabra de Dios. Pues qué bonito, qué bonito, qué bonito, pero a ver a qué horas comienzas a predicar. Hermanos, yo he estado en sermones donde empieza a hablar muy bonito, pero ya terminó y nunca habló de Cristo, nunca habló del evangelio, pero a eso le llaman sermón. He estado en iglesias, hermanos, donde la alabanza dura 2 horas y el mensaje literal 10 minutos. Si algo caracteriza a la iglesia reformada es la centralidad de la palabra de Dios. El centro del culto, hermanos, es cuando Dios nos habla. Es cuando se abre la Biblia. Es cuando se expone el mensaje de la Biblia. Ese es el punto más importante. Por lo tanto, hermanos, creo que hay una corresponsabilidad. Sí, los pastores, si no nos preparamos, o los predicadores, si no estudiamos, vamos a presentar no un evangelio, cualquier otra cosa menos el evangelio. Tal vez una bonita conferencia o una bonita disertación, pero no el evangelio, porque no se habló de Jesucristo. Un sermón que no habla de Jesucristo no es ningún sermón. Un sermón, hermanos, donde no se pone a Jesucristo en el centro, donde la gente lo pueda ver, no es un sermón. Pero también hay una responsabilidad de cada uno de ustedes. Porque si tú no tomas tu Biblia y la lees y puedes decir lo que el pastor está diciendo, no, yo ya leí Gálatas y no, ese versículo que dijo ni está en la Biblia. Hay una responsabilidad.
¿Cuánto lees tu Biblia? Hay una responsabilidad. ¿Cuánto estudias tu Biblia? ¿Cuánto estudias tu doctrina? Tu identidad denominacional. Entonces, cuando vengan doctrinas falsas y equivocadas, te vas ahí, como el borreguito. Te vas ahí. A Pablo le dolió. Y le escribe a ese grupo toda una carta fuerte. Es fuerte esta carta, ¿eh? Hay otra parte donde les dice: oh Gálatas, híjole, insensatos. ¿Qué es insensato? Necios, difíciles, etcétera. Sí, hermanos, hay una corresponsabilidad. Por lo tanto, Dios te recuerda: escudriñad las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y estas dan testimonio de mí. Pero si eres un cristiano que solamente lees la Biblia cuando vienes al templo, y luego que estamos leyendo luego muy poquitos versículos, y con eso te vas, y si tú te consuelas con que ya tienes ahí en el Facebook la repetición del sermón, tu vida es pobre. Tu vida es, y si el sermón de por sí es pobre, pues va a estar más pobre. Pero hermano, yo escucho alabanzas entre semana, y con esas también, hermano, pues me educo. Ustedes saben, hermanos, que los cantantes, pues es su don, su ministerio, pero también te en un contexto y un trasfondo doctrinal, por supuesto. Y no estamos aquí para criticarlos a ellos, porque no vinimos aquí a hablar de ellos. Hablamos, hermanos, de que tenemos que responsabilizarnos nosotros. Tenemos que leer la Biblia. Lean la Biblia, estudien la Biblia, mediten en la Biblia, compartan la palabra, lean tal vez un comentario acerca de la Escritura. Hermanos, estamos en una campaña para invitarles a la Escuela de Formación Cristiana. Escuela de Formación Cristiana que, hermanos, ya está lista para que empecemos. Estamos recuperando las actividades en la iglesia, actividades que fueron interrumpidas por toda esta pandemia, pero ahí hay un espacio para estudiar desde el ABC de la vida cristiana hasta, son 4 años, imagínense, hermanos, hasta la parte de los dones y del ministerio. Y este programa es para ustedes. Creo que todos debemos estar allí. Todos necesitamos tener firmeza en la palabra. Pongámonos de pie. Cierra tus ojos. Y yo te pregunto, ¿estás firme en el Evangelio? Y si tu respuesta es que sí, que bueno, gracias a Dios, porque esto también dice que estás firme en tu fe. Estás firme también en la libertad de Cristo. Estás leyendo la Biblia, estás estudiando la Biblia. Qué bueno. Si no lo estás haciendo, eres vulnerable. Eres vulnerable a cualquier idea. ¿Sí? A veces hasta muy simple. Te puede mover tus cimientos y tus fundamentos. Necesitamos hacer un compromiso con el Evangelio. Necesitamos hacer un compromiso con Cristo. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio, no una denominación, no una iglesia, el Evangelio. El Evangelio es vida, el Evangelio es libertad. Hermanos, el Evangelio es salvación, pero también el Evangelio es salud. Hay mucha gente enferma que necesita ver que el Evangelio también le sana. Amado Padre, en nombre de Jesús, tal vez no alcanzamos a comprender la dimensión del Evangelio. Hoy hacemos conciencia de que así como los Gálatas, nosotros podemos ser seducidos y atraídos
por ideas alejadas de tu palabra. Para que esto no suceda, Señor, mueve nuestro corazón a leer tu palabra. Mueve nuestro corazón a escuchar el Evangelio, a comprenderlo, a afirmarnos. Gracias, Señor, porque nos has dado la salvación en Cristo. Gracias porque ahora vivimos en el Evangelio y somos salvos por tu gracia. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.